Bueno, quiero comentar esta noticia con don Felipe de Basa, que es profesor universitario y que todavía forma parte del cuerpo docente de la Universidad Taras Shevchenko en Kiev. Muy buenas tardes, don Felipe. Buenas tardes, don Xavier. Y gracias por atendernos. Bueno, este ministro fallecido hoy en el accidente del helicóptero, Denis Monastrisky, es una persona muy relevante, está muy próximo a Zelensky. Bien, yo lo que he hecho cuando me he enterado de este incidente ha sido llamar a mis fuentes en Kiev, preguntarles cómo estaba la situación y básicamente recabar información. Lo que me han comentado, insisto, siempre desde la perspectiva de Kiev, es que era una persona querida, una persona que no había dado ningún tipo de problema, ningún tipo de escándalo y bueno, pues que en cierta manera un tipo interesante para el pueblo porque además había efectuado ciertas reformas. Como usted decía antes, se confirma que había muchísima niebla, los bancos de niebla eran tremendos y lo que dicen los expertos en aviación, en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, es que cuando hay un conflicto armado no se puede volar muy alto, que por otra parte es lo seguro en la aviación. En la aviación, cuanto más alto vuela un artefacto, pues más seguridad da. Entonces se juntan esas dos variables. El helicóptero volaba bajo y había mucha niebla. Bueno, dice Rusia que con Zelensky no, pero con Occidente pueden empezar a hablar cuando Occidente quiera. Bueno, dice Rusia eso, pero también revisando la cuenta la cuenta personal de Medvedev, recordarán que fue presidente de Rusia y primer ministro, pues lo que ha hecho Medvedev ha sido, hace apenas unos minutos, unos ataques durísimos contra todo Occidente, criticando el foro de Davos y además ha criticado que se use el foro de Davos como si fuera, cito palabras textuales, como si fuera un apéndice de la NATO o de la OTAN. Por tanto, por un lado, escuchamos que sí que parece que quieren empezar a hablar con Occidente, pero por otro lado parece que no. Y luego lo del foro de Davos ha sido sin duda una oportunidad perdida, porque este tipo de cuestiones tan complejas no se desatascan de una llamada de Biden a una llamada de Putin. Esto empieza a desatascarse, como dirían los chinos, con la diplomacia del ping-pong, con pequeños actos poco a poco, por debajo, pequeños ajustes de fontanería, y para esto son ideales este tipo de cumbres. Por tanto, no parece que vaya a haber una pronta solución. Lo que Segundo sí, punto. sí. Adelante, adelante. No, digo que lo que sí parece que la cumbre, el foro de Davos puede ser útil es para desatascar la posición alemana, que es el fabricante de los tanques Leopard, y Correcto. que tal vez pudiera haber un cambio europeo favorable a que se puedan enviar estos tanques a Ucrania. Correcto. Y aquí justo es lo que iba a decir yo como segundo punto. Lo que está generando el conflicto de Ucrania en la Unión Europea son que las voces discordantes van en aumento. Y algo que nos tiene que quedar claro a todos los países europeos y a todos los europeos es que en este mundo multipolar y global, si Europa desaparece, los europeos pasaremos a jugar en ligas regionales. Por tanto, es importante o interesante que haya voces únicas, pero claro, estamos viendo por un lado y por otro cómo cada país juega sus propios intereses. Y en concreto, con el tema de los tanques Leopard, es la crítica directa que están haciendo los rusos. Es decir, que se está aprovechando el foro de Davos como apéndice de la OTAN o de la NATO para vender más o dejar o prestar más armamento a Ucrania. Por cierto que estaba yo ahora pensando, el ciudadano Borrell, el alto comisario para la diplomacia europea, ¿está desaparecido en combate o dónde se halla? Yo desde mucho antes de la Navidad no recuerdo ningún comentario que haya hecho sobre la única guerra que tenemos en Europa. Mire, don Xavier, yo hice un trabajo sobre Jean Monnet, consideramos padre fundador de la Unión Sí. Europea, porque a lo largo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues se dio cuenta que había que poner que había que poner en conjunto la producción de carbón y acero para intentar frenar una hipotética Tercera Guerra Mundial. Ojo, cosa que de momento se ha logrado. Pero no, una de las cosas que hizo Jean Monnet, y es algo que se denomina también método Jean Monnet, cuando alguien piensa que puede tener una idea buena, claro y potente, y se va a la cabeza. Jean Monnet hizo un plan que le dio a los Estados Unidos y le dijo, mire, ustedes fabrican este número de aviones o el Tercer Reich acabará dominando Europa. Y en este tipo de situaciones tan complejas, como usted dice, Josep Borrell podría haber tenido un papel brillantísimo,
porque con las propias atribuciones que le otorga el mandato, más otras poquitas más que se podría haber atribuido él mismo, que yo le considero una persona hábil porque ha estado en numerosas responsabilidades políticas y demás, pues podría haber jugado un papel encomiable. Y efectivamente no está, no aparece, no lo hace. Revisamos sus declaraciones y no aparece por ningún sitio. Por tanto, o hace un trabajo de fontanería que no es propio de su desempeño o no hace nada. Profesor Felipe Devas, un placer enorme tenerle en el programa. Le mando un fuerte abrazo y a ver qué día nos visita y podemos charlar más a fondo sobre este asunto, del cual dependen enorme cantidad de cosas de los españoles de a pie, aunque algunos Sí, no lo tengan en cuenta. y no nos olvidemos que está febrero al caer y que como febrero sea un mes frío, lo vamos a sentir mucho. Ya. Un placer, como le digo, muchas gracias. Muy buenas tardes, don Continuamos. Xavier.